Hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a explorar uno de los pasajes más poderosos y transformadores de toda la Escritura. Un versículo que corta a través de toda la religiosidad superficial y toca el corazón mismo de lo que Dios desea de nosotros. Vivimos en una época donde muchas personas confunden religión con fe genuina. Creen que hacer ciertas cosas, asistir a ciertos lugares o cumplir ciertos rituales es suficiente. Pero, ¿qué dice realmente Dios? ¿Cuál es su verdadera expectativa de nosotros? Miqueas 6:8 es la respuesta. Es una declaración tan clara, tan directa, que no deja lugar a la ambigüedad. Hoy vamos a desentrañar estos tres elementos fundamentales que Dios requiere y cómo implementarlos en nuestras vidas. Antes de sumergirnos en el versículo, necesitamos entender el contexto histórico y espiritual en el que fue escrito, porque Miqueas 6:8 no surge de la nada. Es la respuesta a una crisis profunda, a un fracaso colosal de la fe, el tiempo de Miqueas, una nación en declive espiritual. El profeta Miqueas predicaba durante el siglo 8 a.C., una época que podríamos describir como una de las más oscuras en la historia de Israel. No era simplemente un tiempo de dificultad, era un tiempo de corrupción sistémica, de injusticia institucionalizada, de una religión que había perdido completamente su alma. Imagina esto: Israel tenía todo lo que necesitaba para ser una nación próspera y justa. Tenían el templo, el lugar más sagrado en toda la tierra, tenían sacerdotes ordenados por Dios, tenían la ley revelada en Sinaí, tenían las promesas de Dios mismo. Pero, a pesar de todo esto, la nación estaba podrida desde adentro. La crisis moral de Israel. ¿Cuál era el problema real? Era una época de injusticia sistémica sin precedentes. Los jueces aceptaban sobornos. Los ricos oprimían a los pobres. Los latifundistas robaban las tierras de los campesinos. Las mujeres viudas y los huérfanos eran explotados sin misericordia. Había una concentración brutal de riqueza mientras las masas sufrían hambre. Y lo peor de todo esto sucedía en nombre de la religión. Los mismos hombres que cometían injusticias por la mañana se presentaban ante el altar de Dios por la tarde. La hipocresía era absoluta. Los sacerdotes ofrecían sacrificios cada día. Olía bien, se veía bien, sonaba bien con los cantos del templo. El pueblo asistía fielmente, hacían sus ofrendas, cumplían los rituales que sus padres les enseñaron, pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Era todo apariencia, ninguna sustancia. Miqueas, el profeta rechazado. En medio de esta oscuridad, Dios levanta a un profeta, Miqueas. Y Miqueas no fue un profeta popular, no fue recibido con brazos abiertos. De hecho, fue despreciado, rechazado, probablemente amenazado. ¿Por qué? Porque su mensaje era incómodo. Más que incómodo, era revolucionario. Miqueas no vino a validar el sistema religioso, vino a denunciarlo, vino a exponer la hipocresía de raíz. Miqueas miraba a los sacerdotes del templo y veía a hombres que habían convertido la religión en un negocio. Miraba a los jueces y veía corrupción. Miraba a los ricos y veía opresores. Y luego miraba a Dios y se preguntaba: ¿cómo puede ser que este pueblo sea llamado el pueblo de Dios? La pregunta central: ¿qué quiere Dios? Es en este contexto que surge la pregunta más fundamental. En Miqueas 6, la nación se cuestiona a sí misma. El pueblo pregunta: ¿cómo reconciliamos nuestro fracaso con nuestro Dios? ¿Cómo remediamos esto? Y comienzan a ofrecer soluciones religiosas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Me inclinaré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Piénsalo. Están diciendo: ¿necesitamos más sacrificios? ¿Sacrificios más grandes? ¿Becerros jóvenes y valiosos? Luego continúan: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Es casi un pánico religioso.
Están preguntando desesperadamente, ¿qué más podemos ofrecer? Quizás necesita más cantidad, quizás necesita un sacrificio tan grande, tan radical, que finalmente lo apacigüe. La imagen es casi cómica si no fuera tan trágica. El pueblo piensa que el problema se resuelve con más ritualismo, con más gastos religiosos, con más gestos grandiosos ante el altar. La respuesta, que lo cambia todo, y luego viene la respuesta de Dios a través de Miqueas, y es tan clara, tan contundente, que no hay forma de malinterpretarla. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mira la estructura de esta respuesta. Dios dice, te he declarado lo que es bueno. No es misterio, no es secreto, no requiere sacrificios cada vez mayores. Lo que es bueno ya fue declarado. Y luego, ¿y qué pide Jehová de ti? La pregunta no es retórica, es directa, es específica, y la respuesta es igualmente específica. No sacrificios, no rituales, no ofrendas, no gestos grandiosos, sino 3 cosas simples pero revolucionarias: justicia, misericordia y humildad. Este es el contraste más profundo en toda la Biblia. Por un lado, la religión humana con sus sacrificios y ritualismo. Por el otro, la verdadera fe con sus demandas morales y espirituales. Dios está diciendo fundamentalmente, he cansado de vuestros sacrificios, no quiero más animales sacrificados. Quiero que trates justamente a tu prójimo, quiero que tengas compasión de los pobres, quiero que reconozcas tu lugar ante mí. Eso es lo que me importa, eso es lo que pido. Es casi como si Dios dijera, ¿quieres saber el secreto de una vida que honra a Dios? Olvida de los atajos religiosos, empieza a vivir con integridad, empieza a tratar a otros como te gustaría ser tratado, empieza a reconocer que no eres el centro del universo. Esta respuesta fue revolucionaria en el tiempo de Miqueas. Sigue siendo revolucionaria hoy. Empecemos con la primera exigencia, hacer justicia. Necesitamos entender qué significa realmente esta palabra. La palabra hebrea es mishpat y es profundamente significativa. Mishpat no significa simplemente seguir la ley, como si estuviéramos hablando de no exceder el límite de velocidad o pagar nuestros impuestos a tiempo. Mishpat es mucho más amplio y más profundo que eso. Significa actuar con rectitud genuina, con equidad radical, con compasión intencional. Es defender a los vulnerables, es tratar a los demás de la manera en que querríamos ser tratados. Es una justicia que trasciende los códigos legales y toca el corazón del trato humano. Cuando Dios demanda hacer justicia, está pidiendo algo revolucionario. Está pidiendo que transformemos la forma en que nos relacionamos con el mundo. Primer pilar, ser honesto en nuestros tratos. Comencemos aquí, porque esta es la base de todo. La honestidad es el fundamento de la justicia. En nuestro mundo moderno, el engaño se ha normalizado tanto que casi no lo reconocemos. Está por todas partes. En los negocios vemos publicidad engañosa, contratos con letras pequeñas que ocultan la verdad. En las redes sociales vemos personas presentando versiones falsas de sus vidas. En nuestras conversaciones cotidianas vemos mentiras piadosas que consideramos inofensivas. Pero Dios dice que la justicia comienza con la honestidad radical, no honestidad selectiva, no honestidad cuando es conveniente, honestidad radical. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si eres empresario, no inflas los precios de tus productos. Significa que si eres vendedor, no escondes defectos para hacer una venta. Significa que si eres empleado, trabajas con integridad incluso cuando nadie te está mirando. Significa que si eres padre, le dices la verdad a tus hijos, incluso cuando es incómoda. Piensa en esto. Cuando alguien confía en ti, hay un compromiso implícito. Esa persona te ha abierto su corazón, su cartera, su reputación o su seguridad. Y la pregunta es, ¿honras esa confianza?
¿O siempre buscas ventajas personales? He conocido a personas que han arruinado sus relaciones, sus negocios, su reputación por una sola mentira, una sola deshonestidad. ¿Y por qué? Porque la justicia requiere que seamos honestos, y cuando rompemos eso, rompemos el tejido fundamental de la confianza humana. Hacer justicia es estar a la altura de esa confianza, es decir, puedes confiar en mí porque yo honro mis palabras, porque digo la verdad incluso cuando cuesta. Segundo pilar, defender activamente a los oprimidos. Pero la honestidad no es suficiente. La justicia también requiere acción. Requiere que nos levantemos por aquellos que no pueden levantarse por sí mismos. Miqueas enfatiza esto continuamente a través de su profecía. Los pobres, los huérfanos, las viudas. Estos grupos aparecen una y otra vez en el libro de Miqueas, no como estadísticas, sino como personas concretas que están siendo explotadas. Y aquí está la clave. La justicia no es un concepto abstracto que debatimos en seminarios. Es práctica, es hacer algo. En los tiempos de Miqueas, los ricos latifundistas literalmente robaban las tierras de los pobres. Usaban trucos legales, coerción o simplemente fuerza para tomar lo que no les pertenecía. Mientras tanto, las viudas sin protección familiar, los huérfanos sin padres que los defendieran, eran vendidos como esclavos para pagar deudas. ¿Y dónde estaba la religión en todo esto? El templo seguía ofreciendo sacrificios, los sacerdotes seguían realizando rituales, pero nadie se levantaba para defender a los oprimidos. Entonces Miqueas viene con un mensaje incómodo. Dios no quiere tu religión si no defiendes al pobre. ¿Cómo se ve esto hoy? Hoy la opresión se ve diferente, pero es igualmente real. Vemos niños trabajando en fábricas en países lejanos para producir nuestra ropa barata. Vemos migrantes siendo explotados en trabajos precarios. Vemos minorías siendo discriminadas en el sistema de justicia criminal. Vemos ancianos siendo descuidados en asilos. Vemos personas sin hogar siendo invisibles en nuestras ciudades. Defender a los oprimidos podría significar voluntariado en comunidades marginadas. Podría significar apoyar organizaciones de derechos humanos. Podría significar ser una voz para aquellos que no tienen voz en espacios donde tienes influencia. Podría significar simplemente estar atento a aquellos que son explotados en tu propio entorno y hacer algo al respecto. Conozco a una mujer que trabaja en una fábrica. Se dio cuenta de que un compañero era víctima de abuso verbal del supervisor. En lugar de mirar hacia otro lado, ella documentó los incidentes y los reportó a recursos humanos. Fue incómodo, perdió la amistad del supervisor, pero ella hizo justicia. Ella defendió al oprimido. Eso es lo que Dios está pidiendo. Tercer pilar, reconocer la dignidad de cada persona. La justicia fluye de algo fundamental, la comprensión de que cada ser humano, sin excepción, es creado a imagen de Dios. Génesis dice esto claramente. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Eso significa que el pobre tiene la misma dignidad que el rico. El inmigrante tiene la misma dignidad que el ciudadano. La persona de color tiene la misma dignidad que la persona blanca. El discapacitado tiene la misma dignidad que el saludable. Cuando entiendes esto, verdaderamente cambia todo. Ya no puedes discriminar, ya no puedes menospreciar, ya no puedes dehumanizar a nadie. Pero esto es exactamente lo que sucede en nuestro mundo. Vemos a personas siendo reducidas a categorías. Los criminales, los migrantes, los pobres. Y una vez que has categorizado a alguien de esa manera, es fácil tratarlos como menos que humanos. Hace poco vi a un hombre que pasaba por debajo de un puente donde vivía sin hogar. Una mujer le escupió, lo escupió. ¿Por qué? Porque había olvidado que ese hombre, aunque estuviera viviendo en la calle, era creado a imagen de Dios. Hacer justicia significa recuperar esa verdad fundamental.
Significa mirar a cada persona sin importar su clase social, su raza, su origen, su situación actual y recordar, este es un hijo de Dios. Esta persona tiene valor infinito y eso significa que cómo los tratamos importa. Mucho. Cuarto pilar, cuestionar y confrontar sistemas injustos. Aquí es donde la justicia se vuelve realmente incómoda, porque a veces la justicia requiere que nos levantemos contra estructuras completas que perpetúan la inequidad. Los profetas en la Biblia no fueron silenciosos frente a la injusticia sistémica. Amós confrontó a los jueces corruptos. Isaías desafió a los que decretan decretos injustos. Jeremías condenó a los reyes que explotaban a los pobres. Miqueas mismo fue incisivo en su crítica a las estructuras que perpetuaban la opresión, y Dios nos pide hoy que hagamos lo mismo. No podemos simplemente ser buenos individuos mientras ignoramos estructuras malas. No podemos simplemente ser honestos en nuestros negocios si nuestro negocio participa en un sistema de explotación. No podemos simplemente ayudar a un pobre si estamos votando por políticas que empobrecen a millones. Esto es radical, es incómodo, es por eso que muchos cristianos lo evitan. Pero Miqueas es claro, Dios demanda justicia, no simplemente actos justos aislados, sino un compromiso con la justicia sistémica. ¿Qué significa cuestionar sistemas injustos? Significa preguntarse, ¿por qué existen estas inequidades? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Qué puedo hacer para cambiarlas? Podría significar educarse sobre problemas sistémicos. Podría significar usar tu voz para abogar por cambio. Podría significar apoyar a líderes y organizaciones que trabajan por justicia sistémica. Podría significar renunciar a beneficiarse personalmente del sistema injusto, incluso cuando hacerlo es difícil. El costo real de hacer justicia. Aquí es donde necesitamos ser honestos. Hacer justicia requiere coraje, requiere sacrificio, requiere estar dispuesto a pagar un precio, requiere renunciar a beneficiarse del sistema injusto. Si eres un empresario y tu empresa se beneficia de salarios injustos en el extranjero, hacer justicia significa cambiar eso, incluso si eso significa menores ganancias. Requiere a veces estar solo. Cuando te levantas por justicia, no siempre tendrás a todos de tu lado. De hecho, la mayoría probablemente no estará contigo. Requiere vulnerabilidad. Tienes que estar dispuesto a ser criticado, incomprendido o rechazado. Miqueas fue criticado, fue rechazado, pero predicó justicia de todos modos porque sabía que eso era lo que Dios pedía. Y luego viene Jesús. Jesús fue el ejemplar perfecto de justicia. Defendió a la mujer acusada de adulterio, comió con los publicanos y pecadores, sanó en sábado por amor a la persona enferma, aunque violaba la ley religiosa. Fue crucificado parcialmente porque su búsqueda de justicia amenazaba las estructuras de poder. Entonces, cuando Dios dice a través de Miqueas, hacer justicia, está pidiendo algo que cuesta, que requiere coraje, que requiere estar dispuesto a renunciar a la comodidad. Pero aquí está la verdad. Dios dice claramente, esto es lo que pido de ti, no es opcional, no es un consejo para los santos más dedicados, es una exigencia fundamental para vivir una vida que honra a Dios. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia en ti. Ya no puedes ver la injusticia de la misma manera, ya no puedes ignorar al pobre, ya no puedes participar tranquilamente en sistemas que explotan, porque sabes que Dios está mirando, no pidiendo sacrificios, sino pidiendo justicia. Pasamos ahora a la segunda demanda, y esta es quizás la más transformadora de todas. La palabra hebrea es chesed, y quiero que entiendas que esta es una de las palabras más ricas, más profundas, más cargadas de significado en toda la Biblia. No es una palabra pequeña, no es un concepto simple, es toda una filosofía de vida. ¿Qué es realmente chesed? Chesed no es simplemente compasión pasiva,
No es ese sentimiento vago de pena que tenemos cuando vemos sufrimiento ajeno. Chesed es misericordia activa, es gracia en movimiento, es bondad incondicional, es el tipo de amor que se extiende incluso a quienes no lo merecen, incluso a quienes no lo piden, incluso a quienes lo rechazarían. En toda la Biblia, Chesed se usa para describir el amor de Dios hacia su pueblo. A pesar de que el pueblo continuamente lo abandona, lo traiciona, lo rechaza, Dios continúa amándolos. Eso es Chesed. Ahora, noten algo crucial en el versículo. Dice amar misericordia, no simplemente practicar misericordia. Hay una diferencia profunda aquí que es fácil pasar por alto. Puedes practicar algo mecánicamente, sin que venga del corazón. Puedes hacer actos de caridad porque te sientes obligado, porque es lo que se espera, porque quieres verte bien. Pero amar la misericordia es diferente. Es un amor por la compasión en sí. Es una pasión por la gracia. Es que tu corazón se alinee tanto con la misericordia que no puedas evitar extenderla. Cuando amas la misericordia, no dices, tengo que hacer esto. Dices, ¿cómo podría no hacer esto? Primer aspecto, la misericordia entiende el sufrimiento ajeno. Vivimos en un mundo cada vez más desconectado. Estamos rodeados de gente, pero solos. Tenemos cientos de conexiones en redes sociales, pero nadie realmente nos conoce. Y lo más peligroso, cada uno de nosotros vive en su propia burbuja de experiencia. Mi burbuja es diferente de la tuya. Mi sufrimiento es diferente de tu sufrimiento. Mis luchas son diferentes de tus luchas. Y cuando estamos aislados en nuestras burbujas, es fácil olvidar que otros están sufriendo. La misericordia demanda algo radical, demanda empatía, demanda que realmente nos importe lo que otros sienten y experimentan. Demanda que nos salgamos de nuestras propias burbujas el tiempo suficiente para entender la experiencia de otro. Hace años conocí a un hombre que trabajaba en banca de inversiones. Ganaba mucho dinero, vivía bien, tenía una casa bonita, un auto caro, todo lo que la sociedad dice que deberías tener. Pero un día fue voluntario en un comedor para personas sin hogar y algo cambió en él. Escuchó historias de personas que habían perdido todo. Vio la dignidad en los ojos de hombres y mujeres durmiendo en la calle. Se dio cuenta de que cada uno de esos sin hogar eran personas completas con historias complejas. Después de eso, no pudo volver a su burbuja. Cada vez que pasaba por alguien en la calle pidiendo dinero, ya no era un número, un problema, una situación social. Era una persona sufriendo. Eso es empatía. Eso es lo que la misericordia requiere. Cuando ves a alguien sufriendo, ¿cuál es tu respuesta inmediata? ¿Es compasión o buscas razones para juzgarlo? Probablemente se lo merece. Probablemente fueron sus propias decisiones. Probablemente podrían hacer algo al respecto si realmente quisieran. La misericordia no juzga, entiende, empatiza, sufre con el otro. Segundo aspecto, la misericordia perdona. Es imposible amar la misericordia sin practicar el perdón. Son inseparables. Y necesitamos hablar sobre el perdón porque en nuestro mundo el perdón se ha convertido en algo casi prohibido. Hemos construido una cultura donde la venganza es celebrada, donde el rencor es poder, donde nunca perdonamos, nunca olvidamos, nunca dejamos ir. Las redes sociales nos han convertido en fiscales morales. Si alguien comete un error, publicamos su error. Si alguien dice algo ofensivo, los exponemos. Si alguien nos traiciona, publicitamos esa traición. Y todos participamos en el castigo. Pero Dios nos pide algo completamente diferente. Dios nos pide perdonar así como Él nos ha perdonado. Ahora es importante entender lo que el perdón no es. El perdón no significa que los actos no tengan consecuencias. Si alguien roba, eso tiene consecuencias legales. Si alguien rompe tu confianza, podrías necesitar reconstruir esa relación lentamente. El perdón no es ingenuidad, pero el perdón sí significa que no retenemos rencor, no deseamos venganza, no queremos que la otra persona sufra de la manera en que nosotros sufrimos. No decimos,
te haré pagar por esto. El perdón es quizás el acto más revolucionario en un mundo de vendetta y represalias. Es el acto de romper el ciclo. Es el acto de decir, lo que hiciste fue mal, pero no voy a dejar que te defina y no voy a dejar que esto me defina a mí. Conozco a una mujer cuyo hijo fue asesinado por un pandillero. El dolor fue indescriptible. Durante años vivió con ira, soñaba con venganza, pero un día se dio cuenta de que el odio la estaba matando y decidió perdonar. No perdonó porque lo que pasó estuviera bien, perdonó porque necesitaba liberarse y luego, increíblemente, comenzó a trabajar con pandilleros, tratando de prevenir que otros jóvenes siguieran ese camino. Transformó su dolor en misericordia. Eso es lo que el perdón puede hacer. Tercer aspecto, la misericordia es generosa. Amar la misericordia significa estar dispuesto a dar de lo que tienes. Y lo que tienes es mucho más de lo que piensas. Tienes tiempo. En un mundo ocupado, dar tu tiempo a alguien es dar lo más valioso que posees. Es decir, tu vida importa lo suficiente como para que deje mis cosas a un lado. Tienes recursos, dinero, ciertamente, pero también habilidades, conocimiento, conexiones. ¿Cuántas veces podrías usar tus habilidades para bendecir a alguien, pero no lo haces? Tienes atención. En un mundo de 1000 distracciones, dar tu atención completa a alguien es un acto de misericordia. Es verlos, realmente verlos. Y aquí está la verdad. La generosidad no es algo que hagamos ocasionalmente cuando nos sentimos generosos. No es algo que hacemos cuando hay suficiente y sobra. La generosidad es un reflejo de nuestro corazón. Es quien somos. Un corazón que ama la misericordia será constantemente consciente de las oportunidades de bendecir a otros. No porque sea obligado, sino porque ve oportunidades por todas partes. Vi a una abuela que literalmente no tenía mucho. Vivía con lo mínimo, pero cada semana preparaba comida extra para su vecino mayor que vivía solo. Gastaba de su pensión limitada para comprar ropa para niños de la comunidad. ¿Era rica? No. ¿Era generosa? Completamente. Su corazón amaba la misericordia, y eso se reflejaba en cómo usaba lo poco que tenía. Cuarto aspecto, la misericordia busca el bien del otro. Este es el aspecto más frecuentemente malinterpretado de la misericordia, y es crítico que lo entiendas. La misericordia no es condescendencia, no es mirar a alguien menos afortunado con pena desde arriba. ¡Ay, qué pena que estés en esa situación! No, eso no es misericordia, eso es arrogancia disfrazada. La misericordia tampoco es caridad que humilla. Cuando des a alguien, ¿cuál es tu actitud? Es, ¿qué afortunado eres de que yo te ayude? ¿O es una verdadera preocupación por su bienestar? La misericordia genuina es el deseo genuino de que el otro prospere, de que tengan lo que necesitan, de que sean restaurados, no para que te vean como un buen samaritano, sino porque aman tu bien. Pensemos en las personas en nuestras vidas que hemos lastimado o que nos han lastimado. Nuestro instinto es apartarnos, vengarnos o simplemente ignorarlas. Pero la misericordia dice algo diferente. La misericordia dice, buscaré su bien, independientemente de lo que hayan hecho, no porque merezcan algo, sino porque los amo con el amor de Dios. Imagina si cada persona en tu vida supiera que buscas su bien, que aún después de un conflicto, tu deseo es que prosperen, que se restauren, que encuentren paz. ¿Cuán diferente sería el mundo? La pasión de amar, la misericordia. Volvamos al lenguaje. Amar misericordia no es una tarea, no es una obligación, es una pasión. Es algo que haces no porque tengas que hacerlo, sino porque tu corazón está tan alineado con la compasión que no puedas hacer otra cosa. Cuando amas la misericordia, ves a los demás diferente. Los ves como Dios los ve, preciosos, dignos, merecedores de bondad. Y cuando empiezas a amar la misericordia, tu vida se transforma. Dejas de estar enfocado en ti mismo. Dejas de contar lo que das.
dejas de mantener un registro de quién te debe qué y simplemente amas. Llegamos a la tercera y final exigencia, y esta es quizás la más desafiante de todas porque toca el núcleo mismo de quienes somos. Dios dice, humillarte ante tu Dios. Literalmente, la frase completa es caminar humildemente con Dios. Humildad es una palabra que ha sido completamente malinterpretada y distorsionada en nuestra cultura moderna. Necesitamos restaurar su verdadero significado, porque la humildad es la clave que abre todo lo demás. ¿Qué es realmente la humildad? La humildad es tal vez la cualidad más incomprendida en nuestra cultura actual. La vemos como debilidad. Asumimos que una persona humilde es una persona débil, sin confianza, sin poder. Alguien a quien pueden pisar fácilmente, alguien que se deja pisotear, alguien que no se defiende. Pero eso está completamente invertido. En la Biblia, la humildad no es debilidad. La humildad es fortaleza, es poder genuino, es quizás el poder más real que existe. ¿Por qué? Porque la humildad viene de ver la realidad claramente. Y la realidad es esta: somos pequeños, somos finitos, limitados, mortales. No controlamos el universo, no somos el centro de todo. Hay algo muchísimo más grande que nosotros. Se llama Dios, se llama eternidad, se llama verdad. Cuando reconoces esto, cuando realmente lo entiendes, algo cambia, porque ya no tienes que pretender ser más grande de lo que eres, ya no tienes que defenderlo todo, ya no tienes que temer que te revelen como fraudulento. Simplemente aceptas la verdad, soy pequeño, y eso está bien. Pero la humildad no se detiene en el reconocimiento de nuestra pequeñez, porque aún con esa pequeñez, increíblemente, saber que somos amados, saber que el Dios del universo, el que sostiene cada estrella, cada galaxia, cada átomo, se preocupa por ti, personalmente, íntimamente. Eso es humildad verdadera, es una paradoja hermosa, es pequeñez y grandeza juntas. Primer aspecto, la humildad es vulnerabilidad honesta. La humildad comienza con la verdad brutal sobre quiénes somos realmente, y esa verdad es incómoda. No tenemos todas las respuestas. Queremos creer que sí. Queremos presentar una imagen de que entendemos la vida, que sabemos a dónde vamos, que tenemos un plan, pero es una ilusión. Cometemos errores, constantemente. No errores pequeños, ocasionales, sino errores que afectan a otros, errores que lamentamos profundamente, errores que a veces no podemos deshacer. Fallamos, fracasamos, prometemos cosas que no cumplimos, decimos que vamos a cambiar y no cambiamos, decimos que amamos a alguien y luego los iremos, y necesitamos ayuda. No somos autosuficientes, no podemos hacerlo solos, necesitamos a otros, necesitamos a Dios. Esta es la realidad, pero vivimos en una cultura que nos enseña a ocultar todo esto, nos enseña a proyectar una imagen de tenerlo todo bajo control, de saber qué estamos haciendo, de estar en el camino correcto, de tener éxito. Mira las redes sociales, ves a personas proyectando perfección, sus vidas se ven impecables, sus relaciones parecen sin problemas, sus negocios parecen exitosos. ¿Pero es real? No, es una actuación, una mentira elegante. Todos estamos navegando en la oscuridad hasta cierto punto. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con información incompleta. Todos nos sentimos perdidos a veces. Todos cometemos errores que lamentamos profundamente. Todos necesitamos a otros. Todos necesitamos a Dios. Todos somos quebrantados. La humildad es admitir esto, públicamente, honestamente, no como debilidad, sino como claridad, como honestidad, como verdad. Y aquí está la clave. Cuando admites esto, cuando dejas caer la máscara, algo hermoso sucede. Dejas de estar solo, porque otros reconocen tu verdad en su propia verdad, y hay conexión real. Pero la humildad no es falsa modestia. Necesitamos ser claros sobre esto. No es esa actitud performativa donde alguien dice, «Ay, no soy nada especial».
mientras secretamente cree que es muy especial. No es la falsa humildad de la persona que se degrada constantemente para obtener simpatía o admiración. Eso no es humildad, eso es vanidad disfrazada. Es una manipulación más sofisticada. La verdadera humildad es sencillamente decir la verdad. Aquí es donde he fallado. Aquí es donde no sé. Aquí es donde necesito ayuda. Sin dramatismo, sin victimización, sin necesidad de que otros te consuelen. Solo verdad limpia. ¿Cómo se ve esto en nuestras relaciones? En nuestras relaciones, la humildad es sorprendentemente visible y es donde realmente se prueba. Cuando has hecho algo mal, la humildad significa pedir disculpas, genuinamente, no esa disculpa superficial de siento si te ofendí, que en realidad significa siento que estés enojado. Eso no es una disculpa, eso es una defensa disfrazada. Una verdadera disculpa suena como esto: cometí un error, fue una acción cruel, no fue accidental, sé que te lastimé, entiendo el daño que causé, lo siento profundamente. ¿Cómo puedo reparar esto? Eso requiere humildad, requiere vulnerabilidad, requiere estar dispuesto a ser visto como malo, como equivocado, como la persona que causó el daño, y significa escuchar a otros sin defensividad. Cuando alguien te señala un error, un defecto, algo que hiciste mal, tu primer instinto probablemente sea defenderte, explicar por qué en realidad tenías razón, dar excusas, culpar a otros, hacer cualquier cosa menos simplemente aceptar que estabas equivocado. Pero la humildad dice, escucha, realmente escucha, considera lo que dicen, tal vez tienen razón, tal vez sobre ti hay cosas que no ves, tal vez alguien que te ama lo suficiente para decirte la verdad te está mostrando algo importante. Conozco a un ejecutivo que fue confrontado por su equipo. Lo hicieron en una reunión. Le dijeron que su estilo de liderazgo era autoritario, que no escuchaba, que tomaba decisiones sin su input, que hacía que se sintieran invisibles. Su instinto inicial fue defenderse. Podía justificar cada decisión, podía explicar por qué tenía razón, podía culpar a otros o a las circunstancias, pero en lugar de eso, respiró profundo y escuchó, realmente escuchó, no para armar su defensa, sino para entender cómo su liderazgo estaba afectando a las personas que trabajaban para él. Y luego, aquí está el momento de humildad verdadera, admitió públicamente: tienen razón, he sido un mal líder, he hecho que se sientan invisible, hice decisiones sin ustedes, y eso fue injusto, quiero cambiar. Su equipo se quedó boquiabierto, esperaban una defensa. En lugar de eso, obtuvieron vulnerabilidad, humildad, verdad. ¿Y sabes qué pasó? Ese acto de humildad transformó su liderazgo. Su equipo vio que era humano, que podía crecer, que podía cambiar, y lo siguieron no por miedo, sino por respeto. Segundo aspecto, la humildad es sometimiento a Dios. Ahora llegamos a donde la humildad se vuelve profundamente espiritual, porque no se trata solo de cómo nos relacionamos con otros, se trata de cómo nos relacionamos con Dios mismo. La humildad es una alineación voluntaria con los propósitos de Dios, y necesito que entiendas la palabra voluntaria. No es un sometimiento forzado, no es que Dios te fuerce a hacer su voluntad contra tu deseo mientras tu cuerpo grita no. No es esclavitud espiritual, es que voluntariamente, libremente, con plena conciencia, dices: tus caminos son mejores que los míos, confío en ti lo suficiente como para dejar mis propios planes, confío en ti lo suficiente como para seguirte incluso cuando no entiendo a dónde me llevas. Es decir, desde el fondo de tu corazón, no mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras fueron dichas por Jesús en Getsemaní, el jardín donde fue a orar la noche antes de su crucifixión. Es uno de los momentos más íntimos y honestos registrados en los evangelios. Jesús sabía exactamente lo que lo esperaba. Sabía que en cuestión de horas sería arrestado, sabía que sería juzgado injustamente, sabía que sería golpeado, torturado, humillado,
crucificado. La crucifixión romana era una de las muertes más dolorosas jamás inventadas. Hombres clavados a un árbol, muriendo lentamente de asfixia. Y en su humanidad, en su verdadera humanidad, Jesús no quería esto. Pidió al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa de amargura. En otras palabras, si hay otro camino, cualquier otro camino, por favor, tómalo. Pero luego, en el momento de humildad más profundo, dijo, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En esa oración Jesús renunció a lo que quería porque confió en lo que Dios quería. Eso es humildad. Eso es verdadera humildad. Es la más alta forma de fortaleza. Porque piénsalo, renunciar a tu propio deseo, incluso cuando ese deseo es preservar tu propia vida, requiere una confianza que va más allá de lo racional. Requiere creer que hay algo más grande, algo mejor, algo más importante que tu propia comodidad o seguridad. Pero aquí está lo importante para nosotros. Esto requiere confianza, confianza profunda, confianza de que Dios nos ama, confianza de que sus caminos son mejores que los nuestros. Y esta es la parte que nos cuesta, confianza incluso cuando no los entendemos, especialmente cuando no los entendemos. ¿Cuántas veces sabemos lo que queremos? ¿Quieres este empleo? ¿Quieres esta relación? ¿Quieres vivir en esta ciudad? ¿Quieres tener este dinero? ¿Quieres estar saludable? Son deseos legítimos. No hay nada malo en ellos. Pero no siempre salen como esperas. Y la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Maldices a Dios? ¿Lo culpas? ¿O dices, no entiendo por qué esto no sucedió, pero confío en que Dios sabe algo que no veo? La humildad es esa última opción. Es confiar en que hay un plan más grande, una perspectiva más amplia, una sabiduría mayor de la que eres consciente. He visto a una mujer que quería ser misionera. Lo había planeado durante años. Tenía el dinero ahorrado, tenía la agencia lista. Y luego una enfermedad. Nada grave, pero lo suficiente para que los médicos dijeron que no podía viajar al extranjero. Se sintió devastada. Sentía que Dios estaba bloqueando su llamado. Durante años fue amargada sobre esto, pero con el tiempo se involucró en ministerio local. Comenzó a trabajar con inmigrantes en su propia ciudad. Se dio cuenta de que Dios la había puesto exactamente donde necesitaba estar, que su llamado era mayor en casa de lo que hubiera sido en el extranjero. Su humildad al confiar cuando no entendía resultó en una bendición y un propósito que nunca hubiera imaginado. Eso es lo que sucede cuando caminamos humildemente con Dios. No siempre entendemos, pero confiamos. Tercer aspecto, la humildad es servicio. Quien camina humildemente está dispuesto a servir a otros sin buscar reconocimiento, sin expectativa de recompensa, sin mantener un registro de quién te debe qué. El servicio genuino no pregunta, ¿qué gano de esto? Pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Y aquí es donde entra el ejemplo más poderoso de humildad en toda la Biblia. En el Evangelio de Juan, justo antes de la crucifixión, Jesús hace algo que choca a sus discípulos. Se quita su manto, se ata una toalla alrededor de la cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Para entender lo radical que es esto, necesitas entender el contexto. En la cultura judía del primer siglo, lavar los pies era trabajo de esclavos. Era lo más bajo, lo más humillante. Un rabino, un maestro, un líder espiritual nunca haría esto. Era deshonroso, pero Jesús lo hizo. Y cuando llegó a Pedro, Pedro se resistió. Señor, ¿tú lavando mis pies? Eso no está bien. Y Jesús respondió, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando una lección fundamental. El Hijo de Dios, el Rey del universo, la segunda persona de la Trinidad, estaba dispuesto a hacer el trabajo de un esclavo. Estaba dispuesto a humillarse completamente. Y luego dijo, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros. En otras palabras, este es el modelo. Esto es lo que significa seguirme: humildad, servicio, disposición a hacer lo que otros consideran por debajo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir así? No cuando es fácil, no cuando es visible, sino cuando es incómodo, cuando es invisible, cuando nadie nunca lo sabrá. Un pastor que conozco regresa cada noche a las 10 p.m. para limpiar los baños de la iglesia. Un hombre muy respetado podría haber delegado esto, pero no. La humildad es servicio, dice. Y si no puedo servir en las cosas pequeñas, ¿cómo puedo servir en las grandes? Cuarto aspecto: la humildad es dependencia de Dios. Finalmente, la humildad es reconocer nuestra dependencia completa de Dios. Significa entender que sin Él no podemos hacer nada de valor duradero, nada que importe eternamente. Podemos lograr cosas, podemos tener éxito, podemos construir imperios, pero sin Dios son castillos de arena. La mayoría de nosotros vemos la dependencia como debilidad. Si dependes de alguien más, eres débil. Deberías ser autosuficiente. Deberías poder hacerlo solo. Pero eso es un espejismo. Ninguno de nosotros es verdaderamente autosuficiente. Dependemos del aire que Dios sostiene, del agua que Dios proporciona, de la salud que Dios mantiene, de las personas que Dios coloca en nuestras vidas, de las oportunidades que Dios abre. La verdadera fortaleza no es la independencia. La verdadera fortaleza es reconocer esa dependencia y alinearse con ella. No es debilidad confesar nuestra necesidad de Dios. Es claridad, es honestidad, es sabiduría. Cuando comprendes que dependen completamente de Dios, cambia tu perspectiva. Ya no eres tan arrogante sobre tus logros. Ya no asumes que mereces lo que tienes. Ya no vives como si estuvieras garantizado otro día. Vives con gratitud, con asombro, con reverencia. La paradoja de la humildad. Aquí está lo hermoso de la humildad. Es lo opuesto a lo que esperarías. Cuando eres genuinamente humilde, cuando reconoces tu pequeñez frente a Dios, extrañamente te vuelves más fuerte, porque no tienes que proteger tu ego, no tienes que probar nada, no tienes que estar a la defensiva. Cuando eres realmente humilde, los errores no te destruyen, te enseñan. Cuando eres realmente humilde, el rechazo no te define, solo es información. Cuando eres realmente humilde, puedes servir sin amargura, porque no esperas que otros reconozcan tu servicio. Es una libertad increíble. Caminar humildemente. La frase caminar humildemente es importante. No es ser humilde ocasionalmente, es caminar así constantemente. Es un modo de vida. Es cómo te relacionas con Dios, con otros, con el mundo. Es cada día reconocer: yo no tengo el control, Dios sí. Yo no tengo todas las respuestas, Dios sí. Yo no puedo hacerlo solo, necesito a Dios y a otros. Y luego, vivir de acuerdo a esa verdad. Hermanos, Miqueas 6:8 no es una sugerencia, es una declaración clara de lo que Dios espera de nosotros. No se trata de alcanzar la perfección, se trata de dirección, se trata de preguntarse cada día: ¿estoy haciendo justicia hoy? ¿Estoy amando la misericordia? ¿Estoy caminando humildemente con Dios? Porque aquí está la verdad hermosa. Cuando vivimos de esta manera, cuando priorizamos la justicia, la compasión y la humildad, experimentamos una relación con Dios que es profunda, auténtica y transformadora. No es una vida fácil. La justicia demanda coraje, la misericordia demanda sacrificio, la humildad demanda rendimiento, pero es una vida de propósito, es una vida que importa. Si hoy tu fe se ha sentido vacía, si has estado cumpliendo rituales sin conexión real con Dios, te invito a esto. Empieza hoy. Elige un acto de justicia. Elige una persona a quien extender misericordia. Elige un momento para humillarte ante Dios. Que Miqueas 6:8 no sea solo un versículo que memorizas, sino una brújula que guía tu vida. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te edificó, dale me gusta, suscríbete
y comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos de la Biblia en voz.